Muy buenas noches para todos. Digo noche porque ya está oscuro afuera. Muy bien, estamos en Hechos, hemos llegado al capítulo 10, un hermoso capítulo que muestra algo que está muy en el corazón de Dios. La gente, la salvación de la gente. El Señor fue el que creó al ser humano y, por cierto, no creó al ser humano para mandarlo al infierno. Creó al ser humano para estar con él, para gozar de comunión con su Creador. Y por la rebeldía de Adán y Eva, fue necesaria esa intervención de Cristo y la oferta, el ofrecimiento de salvación para la humanidad. Y Cornelio, aquí en Hechos capítulo 10, es un hermoso ejemplo de una persona, de repente de la menos indicada, y sin embargo es uno que llega a los pies de Cristo y recibe la salvación. Pero aquí en Hechos vamos a ver que Dios no solamente trae a Cornelio a su propósito. Aquí en Hechos 10 tenemos dos conversiones. Tenemos a Cornelio, el más obvio, pero ¿ustedes se han fijado en lo que Dios hace en la vida de Pedro? Es increíble cómo Dios va llevando a Pedro por un proceso al punto donde Pedro hará lo que jamás en la vida había hecho. Bueno, no les voy a contar, vamos a leer. Hechos capítulo 10. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Habrán sido de China, supongo. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, ayudando con mucho dinero al pueblo y siempre orando a Dios. Qué lindo paquete de hombre. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: «Señor, ¿qué hay?». Y el ángel le respondió: «Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda, un memorial. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar». En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas.
Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Así que baja a verlos y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: Yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Bueno, hasta ahí por ahora. Espero que el tiempo nos dé para avanzar un poquito más. Pero ¿vieron cómo Dios está obrando en 2 personas? No solamente en Cornelio, sino también en Pedro. Pedro tiene que hacer algo que para un judío era lo peor: ir a meterse en la casa de un judío. De un no judío, de un gentil. Bueno, veremos más sobre eso en el momento. Comenzamos en el versículo 1, la ciudad donde vivía Cornelio. ¿Cómo se llama? Cesarea. Muy bien. ¿Y dónde quedaba Cesarea? No. ¿Perdón? Al norte de Jope, exacto, no de Galilea, es otra, sobre la costa del Mediterráneo. Una colonia básicamente romana, la mayoría de la gente era no judía, y allí estaba establecido Cornelio, una ciudad muy importante. ¿Qué es Cornelio? Centurión. ¿Y eso qué es? Un capitán de 100 albañiles. Soldados. Exacto, capitán de 100 soldados. Y bueno, después dice que es del regimiento conocido como italiano. Un regimiento era algo más grande que sobre los 100. Está el grupo de 100 y claro, son 600 y se llamaba regimiento. ¿Y los 100 cómo se llamaba? Centuria.
Muy bien. Así que esto es Cornelio como, digamos, hombre común, hombre en la sociedad. Pero ¿qué de la vida interior de Cornelio? Y esto es lo interesante y también lo importante, porque lo normal para un gentil sería que es idólatra, no piensa en el Dios de Israel, tiene sus dioses, impío, como somos todos, ¿no? Aquí dice, Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué descripción? Antes de llegar a conocer a Cristo. Estoy seguro que todos conocemos personas así. Personas que no se reúnen aquí con nosotros, ni en ningún lado, ninguna iglesia, y sin embargo son personas correctas, son personas que creen en Dios, son personas que conocen de Jesucristo y creen que Jesucristo era el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Son buenas personas. Conozco muchísimas personas de esta clase. Y lo que le duele a uno es observar que dentro de ese lindo paquete de persona, que diríamos, este tiene que ser cristiano, y sin embargo no lo es. Y hasta rechaza el concepto de que se le considere un pecador que necesita arrepentirse y poner su fe en Cristo para ser salvo. ¿Han conocido personas así? Muchísimas personas. Ahora es interesante que Dios no dejó a Cornelio allí con esa fe incompleta, conociendo y creyendo mucho y hasta ordenando su vida acorde a lo que sabía, sino que el Señor lo llevó al lugar del arrepentimiento y de la fe. Y yo creo que esa es la intención de Dios para toda persona. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde se encuentra ese versículo? Es de Pablo. Timoteo. Timoteo. 1 Timoteo 2, 6. Donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Bueno. Cornelio, hombre piadoso y temeroso de Dios. Es una clasificación de persona que de los gentiles adopta la fe judía. ¿Perdón? No es un prosélito. Por el hecho de que es un semiprosélito. Ahí está. ¿Por qué? Porque para ser prosélito había que circuncidarse. Y entonces podía entrar en las prácticas de la religión judía. Así que Cornelio es un piadoso. Adopta al Dios de Israel, cree en el Dios de Israel, obedece los 10 mandamientos, pero
no se opera. Entonces, llega hasta cierto punto. Bien, es interesante que dice lo mismo que toda su familia. Toda su familia. Así que estaba su esposa, estaban sus hijos, junto con Cornelio en este acercamiento al Dios de Israel. En el contexto social del momento, cuando se hablaba de la casa o la familia, como dice esta versión, de una persona, no era solamente como nosotros pensamos el matrimonio y los hijos. Y nadie más. Era muy normal que incluido en la casa estaban los abuelos, algún tío, alguna tía, sirvientes, como más adelante vemos que Cornelio manda sirvientes y un asistente, todos ellos están incluidos en este oikos, esta casa, familia. Y todo este entorno de influencia de Cornelio están en la misma, siguiendo al Dios de Israel. ¿Qué influencia este hombre? Y fíjense que no se terminaba allí, porque dice que ayudaba con mucho dinero al pueblo judío, que no tenía obligación. Él era centurión sobre soldados romanos que estaban dominando a los judíos. Los judíos eran súbditos de Roma. Y sin embargo, este hombre toma esta actitud tan benévola para con este pueblo sometido. Después dice, siempre oraba a Dios. Siempre oraba a Dios. ¿Y vos? ¿Cómo te medís al lado de Cornelio? Somos cristianos. Hemos puesto nuestra fe en Jesús. Tenemos un conocimiento mayor que Cornelio todavía. Todavía no es convertido este hombre. Pero, mamma mía, que era buen cristiano. Muy notable. Y por eso tenemos que, como cristianos, tener mucho cuidado cómo hablamos y clasificamos a las personas que no están con nosotros. Todavía. Porque Dios tiene su ojo en las personas que todavía no son creyentes. Tiene su ojo en ellos, no para condenarlos, porque Jesús dijo, no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ese es el propósito de Dios. Y así como Jesús vino desde el cielo a dar su vida en la cruz por la humanidad perdida, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llegar a los perdidos en nuestro derredor? A veces nos olvidamos por qué estamos aquí. A veces nos olvidamos que el que no conoce a Cristo, no tiene fe en Cristo, hay una sola manera como puede llegar a tener fe. Y eso, como dice Lourdes, es por el oír, y el oír es por la palabra. ¿Y cómo van a
oír la palabra? Un ángel. Vos tenés que ser el ángel. El Señor nos ha dejado aquí en esta tierra con esta misión. Vayan haciendo discípulos. Es la orden que hemos recibido. Bueno, este hombre, Cornelio, versículo 3, un día a las 3 de la tarde, que era la hora de oración de los judíos. ¿Se acuerdan, no? Pedro y Juan, cuando subieron a la oración en el templo, allá, era a las 3 de la tarde, era la hora de la oración, y Cornelio tuvo una visión, en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Jesús caminando por el camino rodeado de gente, Zaqueo escondido por allá arriba en el árbol, y Jesús pasa abajo y en lugar de seguir, para, mira y llama. No dijo, che vos, dijo, Zaqueo, baja. Y el Señor llama a las personas hoy por su nombre. Es un llamado personal a cada persona, no por los montones. Y el Señor busca a Cornelio, envía su ángel, entra donde él estaba. No llamó a Cornelio a ir a la iglesia, sino que él fue a la casa y le hablaba por su nombre. Versículo 4. Cornelio miró fijamente al ángel. Nos acordamos, ¿no? Es un centurión. No es un hombre que se achica ante cualquiera. Y entonces, ante esta aparición extraña, pero con mucho temor, eso está mal, ¿no? Es un medio gallina este centurión. Es una reacción frente a algo extraño, desconocido. El temor no es malo, no es ser cobarde. El temor es un reflejo de defensa. Así como cuando metemos el dedo en una llama de fuego, enseguida el cuerpo reacciona. Así es el temor frente a algo peligroso. Es para protegernos. Entonces, Cornelio no está mostrando debilidad aquí por sentir temor. Y preguntó, Señor, ¿qué hay? Esta versión dice, ¿qué se te ofrece? Es un poco extraño. ¿Qué es? Claro, ¿qué hay? Es un modismo, obviamente. Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda de memoria, un memorial. Aquí hay otro detalle interesante, porque a veces yo he escuchado a maestros de escuela dominical decir a los niños que Dios no escucha las oraciones de los que no son cristianos. ¿Lo has dicho alguna vez?
yo lo he oído. Dios no escucha las oraciones de los no creyentes. Entonces, ¿cómo nos convertimos? Exacto. Cuando todavía no somos creyentes, pero llegamos al arrepentimiento y clamamos, Señor, sálvanos, como aquel publicano en el templo, el Señor escucha y dice, ese hombre fue a su casa justificado. Dios ve y Dios oye. Y Él sabe cuando una persona está buscándole, está respondiéndole. Porque para que una persona busque al Señor, ¿quién ha obrado en su vida? El mismo Señor. Es el Espíritu Santo el que llama a los pecadores a Él. Y entonces, Cornelio simplemente está respondiendo como una persona que se está abriendo al Señor. Y el Señor lo ve, oye sus oraciones. Y aquí lo tenemos con este privilegio de recibir un ángel en su casa para darle el camino de salvación. Envía a tus hombres a Jope, que estaba a 50 kilómetros de Cesarea, también por la costa, y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Y este está hospedándose en casa de Simón, el tocayo. Otro Simón. Pero este Simón, en lugar de ser Simón Pedro, es Simón el curtidor. ¿Qué es un curtidor? Ahí está, curte cueros. Exactamente. Ahora, esto es interesante. El ángel está diciendo que Pedro tiene que ir a la casa de un curtidor. Pero un curtidor trabaja con cueros. ¿Y los cueros qué son? ¿Son de animales muertos? ¿Y qué pasa a un judío bajo la ley que toca algo de un animal muerto? Queda inmundo. ¡Qué problema para Pedro! Y es un ángel que le está mandando ahí. Bueno, se complica para don Pedro. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a 1 de sus asistentes. Es interesante, criados es la misma palabra de casa. En el griego, en el original, con otra terminación, pero es la misma raíz. Podríamos decir casero, para tener algo parecido en el castellano, casa, casero. Y uno de sus asistentes, también un soldado, ¿qué término se usa? Devoto. Piadoso, dice aquí. O sea, otro como Cornelio, que está siguiendo al Dios de Israel. Y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Bueno, así es como el Señor está llamando a Cornelio. Porque Dios quiere la salvación de los perdidos. Y busca la manera de llevar a los pecadores a la salvación. Cornelio está prontito, ¿no? Como decimos, está maduro, en cualquier momento cae.
está ahí, a punto. Ahora, ¿qué de Pedro? Ya hemos visto cosas complicadas para Pedro. ¿Cómo va a responder? Bueno, el Señor también tiene su manera de preparar a Pedro. Dice versículo 9. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Pero todo el mundo orando, Cornelio orando, Pedro orando. Y es allí donde Dios obra. Persona que no ora, no pasa nada. Iglesia que no ora, no pasa nada. Pero personas que oran, iglesias que oran, Dios obra, los utiliza, porque los puede movilizar. Un desafío para nosotros. Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Yo no sé si esta era una hambre por no haber comido o si era una hambre milagrosa producido por el Señor para prepararle para ver esta visión que está por recibir. Pero vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Bueno, decimos, el almuerzo pronto, está ahí. Y oye una voz que dice, Pedro, levántate, mata y come. Bueno, prepara el fuego también para hacer el asadito, porque comerlo crudo no creo que sea muy placentero. Pero entonces en el 14, Pedro responde, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. O sea que todos los bichos que estaban ahí dentro del lienzo eran inmundos. Un judío no los tocaría y mucho menos los mataría para comer. Y Pedro es lo que dice. Yo jamás en la vida, tengo, no sé, 30 años, 35 años, dice Pedro, y jamás comí una cosa de estas. Que lucha, ¿no? Para un hombre criado de esta manera. Lo vivimos en el día de hoy. En Semana Santa, la gente no come carne, come bacalao o alguna cosa parecida. ¿Y eso es mandato bíblico? No. Es una costumbre, pero es una costumbre muy, muy fuertemente arraigada en nuestra sociedad por la influencia de la iglesia tradicional. Pero entonces, cuando por algún motivo alguien quiere hacer que un devoto de esta clase coma un rico asado en Viernes Santo, va a recibir la respuesta que dio Pedro al ángel. No, yo jamás en mi vida he comido carne. Y no pueden. Y he conocido personas convertidas que todavía les cuesta ver que no es necesario seguir con esta tradición, que pueden disfrutar un rico asado de cerdo, de carnero, lo que sea, el día Viernes Santo. Porque en realidad no hay tal cosa como Viernes Santo, tampoco. No existe un Viernes Santo.
Todos los viernes son santos, y los jueves, y los miércoles, y los martes, y los lunes. Todos los días son lo mismo para el Señor. Son todos días santos. Bueno, son cosas que ponemos la gente, ¿verdad? Pero es interesante cómo el Señor está utilizando esta figura para enseñarle otra cosa a Pedro. Porque el Señor no está preocupado por el tema de la comida. Como dice Pablo en otra parte, podemos comer o no comer carne y no pasa nada. Mientras no estamos pensando que así vamos a ganar el cielo o alguna cosa de esas. Pero sí, el Señor quiere hacer otra obra en Pedro. Porque Pedro va a tener que ir a la casa de una persona que él considera inmunda. Donde jamás en la vida ha ido a la casa de un gentil. Entonces va a ser una lucha para Pedro. Pero el Señor está obrando, preparando a su instrumento para que él obedezca la orden del Señor. Vaya a hablar con Cornelio. ¿Te parece que el Señor obra de manera similar en nosotros hoy? Quizás despreciamos a personas drogadictas, tirando sus vidas en el vicio, robando hasta a sus padres, a sus madres, para poder drogarse, llevando un estilo de vida realmente desastrosa. No comen, no gastan un peso para la comida, sino que comen basura o lo que se les regale. Y todo lo que puedan conseguir de dinero va para la droga. Y podemos evitar esas personas y considerarlas irrecuperables. Pero Dios no descarta a nadie. Él va tras los Zaqueo, Él va tras los Mateo, Él va tras la prostituta. Él tiene el poder para transformar vidas. El problema que Dios tiene es que tiene que utilizarte a vos y a mí en esa tarea. Normalmente el Señor no manda ángeles. Normalmente nos manda a nosotros. Y tiene que prepararnos a nosotros. Y bueno, estemos atentos a eso. Porque en algún momento el Señor puede poner muy allegado a nosotros una persona que está metido en eso. Para prepararnos, para obligarnos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a las necesidades de esas personas, para compartir el Evangelio con ellos. El Señor trabaja también en nosotros. Hay dos ejemplos de esto.
Daniel capítulo 1, cuando Daniel y sus compañeros son llevados a Babilonia, ¿se acuerdan el tema de la comida? Y estaban bajo el escrutinio de personas por encima de ellos que los estaban preparando para su oficio. Y Daniel toma una postura muy firme y ruega a su superior permitirles no comer la comida del rey, sino comer verduras. Eso era por la fe, la ley de los israelitas. Nos acordamos de cuando Jesús estaba siendo procesado y había sido juzgado por los sacerdotes, lo condenan como culpable de muerte por blasfemia, pero claro, no pueden matarlo ellos, entonces tienen que llevarlo a Pilato, el romano, para que él dé la pena de muerte. Pero a Pilato no le importa que haya blasfemado contra el Dios de Israel. Entonces tiene que buscar otra causa. Entonces ahí es donde lo acusan de ser revoltoso, de estar diciendo que no hay que pagar impuestos al emperador y esas cosas. Pero los judíos llevaron a Jesús a Pilato, pero entregaron a Jesús a Pilato y dice, ellos se mantuvieron afuera en el patio para no contaminarse, para poder comer la Pascua al otro día. ¿Se acuerdan? Así que eso es una muestra de lo importante para el judío observar estas leyes de la comida. Y Pedro, cuando recibe esta visión y esta orden, mata y come, le da vuelta al estómago. Esto, no. Bien. Jesús lo está preparando. Versículo 16 dice, esto se repitió 3 veces. ¿Y qué quiere decir cuando algo es repetido 3 veces? ¿Cómo dijo, perdón? Ahí está, es categórico, es énfasis. Es como Dios es santo, santo, santo. Es superlativo, muy bien. Exacto. Así que el Señor está diciéndole a Pedro, mira, mate y come. Mate y come. Y el lienzo es recogido y llevado al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamaron. Y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. A mí me encantaría tener órdenes así de clarito. Porque a veces uno recibe una idea y piensa, ¿esto es del Señor o es imaginación mía?
Pero Pedro tenía claro, porque el Señor estaba obrando clarito en este asunto. Y bueno, cuando el Señor nos habla, conviene obedecer. ¿Qué habría pasado si Pedro decía, no voy con esos paganos? No sé qué habría pasado. El Señor tiene su forma. Bueno, Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Qué notable, ¿no? Yo soy. Ni siquiera le han preguntado, ¿usted es Pedro? Simón, Pedro. No, va directo y se presenta. Ellos le dijeron, Cornelio el centurión es un hombre justo, temeroso de Dios, todos los judíos hablan bien de él. Qué bueno, ¿no? Enfatiza eso. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. ¡Pah! Un ángel le dio instrucciones que tú vayas a su casa. Ahí está el bombazo para don Pedro. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Un par de cosas aquí. Los hospedó y son paganos, son gentiles. Y los hospedó. Claro, él está hospedado con Simón, curtidor. Así que ya está medio paganizado Pedro, ¿no? Pero los hospedó. Pero no solamente se sentó a tomar mate con ellos, se ve que hizo otra cosa, porque se buscó 6 hermanos para acompañarles al otro día, para acompañarle el otro día. 6 hermanos. Y son 6 hermanos judíos, como aparece en otro texto más adelante. Así que Pedro en esa tarde recibe a estos 3 hombres, sale a buscar sus acompañantes y allí salen. Versículo 24, llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Qué cuadro! Excelente. Dios ha preparado a Cornelio. Dios ha preparado a Pedro. Y ahora estamos prontos para la reunión en casa de un pagano, un judío, insólito, pero tiene que volver la semana que viene para saber qué pasa, porque la hora ya se fue. Así que pueden seguir leyendo en el capítulo si gustan, en su casa, está muy interesante. Me encanta el versículo 28 como un anticipo, porque no puedo no decirlo. Pedro les dice, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Aprendamos y oramos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña tantas cosas importantes, especialmente nos muestra el corazón tuyo, deseoso de salvar a los pecadores, deseoso de que personas como nosotros, perdidos, alejados de ti, separados a causa del pecado y destinados
a una eternidad de perdición, deseoso de verlos salvados. Señor, muévanos a nosotros para que tengamos el mismo corazón tuyo, para que como tú amas y perdonas, nosotros también podamos amar y perdonar. Para que como tú valorizas a las personas, aun las más perdidas, nosotros también podamos valorizarlas y verlas como personas a quienes tú amas, por quienes Cristo murió y a quien tu Espíritu Santo está dando oportunidades para que reflexionen, se arrepienten y crean. Señor, que nosotros no seamos obstáculo para nadie. Al contrario, que podamos ser instrumentos en tus manos. Prepáranos con esa misma paciencia con que trataste a Pedro. Llévanos a estar prontos para compartir el mensaje con otros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Tengan muy buena semana.